Bien, doy libertad para comentarios, preguntas. A ver, aquí escribieron en el chat, vamos a ver. Dicen por ahí, hay una película divertida que trae muy buen mensaje, se llama Más que mil palabras en relación a esta enseñanza. Gracias por la recomendación. Bien, ¿alguien quiere comentar algo antes de irnos? Yo, y que Heidi, me hablo. adelante. Cuñada, adelante. Sí, que cuando usted hablaba acerca de los saludos y la energía, uno a veces piensa que esas cosas no, nadie las va a notar y que no trascienden, porque uno las ve muy chicas, uno las ve como que es algo muy cotidiano. Mm, Pero yo, por ejemplo, yo estuve, bueno, como dice el dicho así chistoso, mi primera chamba acá en Chile, así, mi primer trabajo fue haciendo ay, ¿cómo es que se le llama eso? Un refuerzo. Ese era mi contrato. Yo era el apoyo y el refuerzo para los chicos que trabajaban ahí en el supermercado El Líder. Y yo siempre llego saludando, pero es mi energía, o sea, siempre lo hago, el abrazo, y así como de corazón. Y, y ahorita volví, duré una semana sin ir y me renovaron el contrato y me dijeron que volviera porque me habían pedido de nuevo. Entonces volví y la gente a la que me volvió a saludar me decía, Heidi, qué bueno tenerla porque de verdad que esto es tan diferente cuando usted está. Y uno no pensaría que un abrazo, el escuchar, que algo tan simple, cotidiano para todos los días, para la gente pueda significar tener un día mejor, un día más alegre, un día más, no sé. Entonces me pareció muy bonito eso que usted decía, maestro, porque es muy cierto. Y son mis dos chiquitas que, que mire, por ejemplo, no sé, sino que ahorita cuando usted hablaba, lo traía a mi mente. Quizás esa pequeña Miss Body hizo que me renovara mi contrato, porque yo lo que iba a hacer era solamente un apoyo y ya. Yo no iba a hacer nada más. Y, y me lo renovaron, igual aunque sea corto. flujo. No sabía qué hacer, qué iba a hacer porque no tenía trabajo y Baruch Hashem, Baruch Hashem. Esos actos activan flujo, ¿eh? Ahí tú misma te das cuenta de la acción. Cómo estas pequeñas acciones marcan un grande impacto y permiten que el flujo divino, pueda intervenir. Ahora, mira, ahora tienes más trabajo, te sigues con economía, excelente. Entonces, ahora, Heidi, lo vas a hacer con conciencia. O sea, si lo haces por naturaleza, ahora con conciencia. ¿Ok? Pero estas cosas tan sencillas destapan el mundo espiritual como ustedes ni se imaginan. ¿Ok? Entonces, muy bien, gracias por tu apreciación y por tu experiencia, Heidi, tu comentario, compartirnos cómo Dios te bendice. Bien, ¿quién más? Hola, maestro. Prima querida, ¿Me escuchas? hola, hola. ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Ah, ya. ¿Lograste conectar con la clase? Claro, pero te estaba viendo por Facebook. Sí, me imaginé. Sí, te estaba viendo por Facebook y me Adelante. acordé que era por Zoom. Sabes que me encantó la clase, la enseñanza, y, y claro que estas acciones, el disculpas, el permiso, el gracias, eh, de hecho, ni siquiera palabras, sino que acciones de tu cuerpo que denotan un respeto por la otra persona.
Y me ha tocado mucho hablar de esto, sobre todo enseñárselo a mis hijos, que más allá de que sea una educación, un respeto, ¿cierto?, por la otra persona, esto se llama, eh, esto tiene un nombre, se le llama responsabilidad afectiva. Y me ha tocado, como te digo, enseñárselo a mis hijos. Eh, ¿Y qué es la responsabilidad afectiva? Es todo lo que tú estás hablando. Bueno, que el creador nos enseña, ¿cierto? A que debemos eh, tener cuidado con nuestras palabras y nuestras acciones a la hora de estar con otra persona, ya sea tu pareja, hijos, amigos o personas que no conozcas. Hay que tener una responsabilidad afectiva y para eso hay que estar conectados con tu ser interior. Hay que estar conectado con tu alma. Entonces, cuando tú estás conectado contigo mismo en el aquí y ahora, entonces fluye el accionar y hablar con amor, con respeto. Yo creo que si no está esta conciencia en nuestras mentes, pasa a ser hola, buenas tardes, permiso, muy trivial, muy superficial, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablamos de energía que respalda el cielo, estas acciones, es cuando lo hacemos con conciencia, desde el amor, conectados con nosotros mismos, porque si no seríamos uno más del montón, porque todos Claro. saludan, todos son respetuosos, todos. De repente uno va caminando y de lejos, hola, ¿cómo te va? ¿Cachai? Todos. Pero ¿cuál es la energía que se emite en esas palabras? Eso es lo que el universo capta, tu energía. Exacto. Y para poder expandir o vibrar bien, hay que estar eh, conectados con uno mismo y tener esa responsabilidad afectiva contigo mismo para tenerla con los demás. Así que muy, muy interesante. Y aunque haya sido a lo mejor, claro, una clase bien suave, bien light ahí, porque hay que tener cuidado, respetuoso, y todo eso son grandes, son como leyes espirituales que tienen grande repercusión en el mundo espiritual, Así es. porque no es solo la información que tú arrojas hacia el universo, sino que cómo te ve el universo a ti, qué es lo que tú proyectas desde adentro hacia afuera, ¿me entiendes? Así que yo Así es. escuchaba, y yo decía, sí, así es, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que es importante estar conscientes a la hora de estar con otras personas, porque de verdad que es una energía. La, la que habla de la persona es la energía. Eso, maestro. Muchas gracias. Gracias también, prima. Gracias por tu acotación. Muy, muy bonito, muy trascendente y esencial lo que compartes. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Y le das ahí el toque esencial de que todas las cosas tienen que nacer. Por eso es que la Kabbalah a nosotros nos lleva desde la esencia a movernos, desde la energía, desde el alma. No hay cosa más natural en esta vida que actuar desde el alma, que accionar desde el alma. ¿Ya? Porque también está, como decía Jocelyn, está el tema de hacerlo mecánicamente. ¿Ya? Y muchos preceptos, no solamente estos pequeños, muchos preceptos de la Torá se hacen mecánicamente, se hacen religiosamente. Pero el tema es cuando tú entiendes, cuando tú lo haces desde adentro, desde el alma. Así que, así que muy buen aporte, prima querida.
Así que eso es lo que cambia. Leticia, adelante. Sí, shalom, buenas noches Ya a no. todos, a todos. Muy interesante. Gracias, maestro Jacob, porque la enseñanza, sí es cierto, a lo mejor dice muy liviana, pero encierra una gran profundidad. A mí en lo particular, lo que yo entendí es que realmente la diferencia es entre lo inconsciente y lo consciente, porque como usted estaba diciendo, a veces sí, sí lo hacemos, hacemos a lo mejor esos actos de bondad y todo, pero lo damos por hecho, que ya va implícito. Decir, ay, pues yo ya lo hice, ¿no? Porque está bien. O ya saludé. O a veces pasa alguien y nada más decimos, ah, sí, adiós, ah, sí, que te vaya bien y todo. Pero realmente a veces ni sabemos a quién saludamos o por qué, ¿no? Y decir, ay, no, pues no me acuerdo de esa persona. Yo nada más saludé. ¿Qué quiere decir? Que estamos actuando de una manera inconsciente, porque ni prestamos atención a veces a las personas. Es más, a veces ni nos fijamos en sus caras. ¿Y eso qué quiere decir? Que no le ponemos esa intención que usted dice, que no lo hacemos consciente de decir, oye, pues es una conocida que hace tiempo algo, ah, oye, qué gusto y todo, sino simplemente todo muy mecanizado, muy superficial, pero sobre todo yo lo veo aquí como muy condicionado por una sociedad que nos ha de alguna forma, nos ha etiquetado, nos ha puesto muchos datos en la cabeza, estamos muy ocupados con el celular, con la gente, todo, que simplemente ya todo lo vemos tan efímero y a las personas a veces es triste decirlo, pero así las tratamos de una manera muy superficial. Yo lo digo por mí, como ejemplo, ¿no? De que me ha pasado y decimos, bueno, pues adiós. Pero después cuando pasa una acción que me confronta, es cuando entonces entiendo y veo, ¿no? Yo tenía el caso de una niña que venía a la casa y yo veía que ella se acercaba y una niña de 8 años que tiene una vida muy caótica, se puede decir, en su hogar. Entonces ella me buscaba y me abrazaba. Y yo pues sí la abrazaba. Entendí después cuando ella un día yo no la abracé y agarró y vino y me dice, no me ha dado mi abrazo y tampoco me ha dado un beso y yo lo necesito. Entonces uno dice, ¿cómo un simple abrazo, un beso? Entonces ahora cada vez que viene dije, no, yo la tengo que abrazar, yo le digo, mira, yo te quiero mucho, tú sabes que esta es tu casa, tu hogar, todo. Entonces a veces sí necesitamos algo que nos confronte y nos haga ver realmente necesitamos ser conscientes, creemos ser conscientes, porque es la verdad, creemos pensar, creemos decir que todo está bien y que yo lo sé, que mira, que yo estudio, que lo hago eso, y no es cierto a veces haciendo un análisis de conciencia, nos damos cuenta que a veces también como que nos jala un caminito que es condicionante y nos dejamos llevar por otras cosas. Entonces aquí yo le llamo que esto como que hay, es atención, ser consciente y como una atención muy concentrada, ¿no? Si yo estoy, no sé, tomando mi café, bueno, me voy a concentrar también en tomar mi café para tomarle el sabor, la textura, todo. Y así mismo pasa en las relaciones sociales. Poner atención hacia quién me estoy dirigiendo, el por qué lo estoy haciendo y además cuál es el propósito, ¿no? Cuál es el mensaje que me está dejando esa relación. Entonces a mí también esto como que me ha despertado, me ha despabilado así la mente y digo, no, sí, hay cosas que hay que aceptarlas, hay que ser honesto. No es cierto, no las hace uno. Entonces, ahorita esto que nos deja de tarea es algo que digo, sí, me lo voy a proponer, mañana lo voy a hacer y voy a anotar lo que realmente yo siento y lo que observo y qué pasa, porque a veces lo damos todo así ya como por hecho. Pues felicidades, maestro Jacob. Una bendición escucharlo como siempre y pues un abrazo a todos los que están conectados. Gracias. Gracias también, Mi- Leticia. Gracias por su aporte, por su apreciación. Eh, sí, hay que salir de la superficialidad de las cosas. Yo siempre digo, Jacobo, ya le doy la palabra, un momento, ya le doy la palabra. Siempre digo que tenemos que vivir desde la esencialidad de las cosas. Eso es, la esencia no miente. La esencia no miente. La esencia es la verdad. La esencia es la pureza.
La esencia es lo que es. Y cuando lo hacemos desde ahí, pues realmente la cosa cambia. Mi prima hablaba sobre responsabilidad efectiva y yo le llamaría conciencia efectiva. Eh, pero están buenísimos los aportes, ¿sí? Y lo otro que hablaba Leticia, eso se llama hacerse presente, o sea, eso se llama tener presencia, ¿ya? Y eso va para todo. O sea, si me estoy tomando una taza de café, estás presente en la taza de café. Si estoy con alguien, estás presente con ese alguien. Porque es ahí donde también hacemos que el flujo funcione, el flujo divino funcione en todas las cosas. Al universo no lo podemos engañar. Mientras el cerebro está en una parte, físicamente tú estás en una parte y tu cerebro está en otra. No, así no funciona. Hay un cortocircuito ahí. Ya. Heréndira, adelante. ¿Qué pasa cuando todos los días agradeces por las cosas, por el día, por los alimentos y sientes que el dinero no te fluye como quisieras que te fluyera? ¿Por qué razón suele suceder esas cosas? Porque a veces falta educación financiera, ¿ya? O sea, pueden suceder varias cosas. Podemos verlo desde varias aristas. Una, puede ser que la gratitud no salga desde la verdad de tu interior. Si tú a lo mejor agradeces esperando recibir recompensa, entonces tu gratitud no es genuina, ¿ya? Eso puede ser una causa. Y la otra, que a lo mejor la abundancia está, pero estás bloqueada. Y el bloqueo lo genera a veces la mala administración del dinero. ¿Ya? A veces los seres humanos recibimos el flujo, recibimos economía y cuando tenemos mucho no sabemos qué hacer. Entonces, es también, yo aprendí que uno tiene que crear vasija. Y crear la vasija en el ámbito financiero es estudiar educación financiera, lo que es el ahorro, lo que es la administración. eh, Eso a ti te ayuda a generar una conciencia de cómo fluir, saber administrar. Porque si tú sabes administrar bien, también del cielo generan que la abundancia pueda venir a tu vida. Entonces, a lo mejor está. A veces muchos de nosotros podemos, o sea, la bendición está que revienta, pero no entra a nuestras vidas porque no hemos creado la conciencia, ¿ya? Así que es importante no solamente eso, sino también educarnos en estas áreas financieras, eh, porque eso también ayuda de que la luz de la economía pueda también funcionar. Si soy una persona que no sabe canalizar la energía del dinero, si yo soy una persona que tampoco uso el dinero para ayudar a otros, porque también hay otras cosas que pueden ayudarte a la abundancia económica, y que es el saber ayudar a otras personas. Cuando te pagas, cuando recibes salario, si piensas en los demás o no piensas en los demás, o piensas en ti. O sea, si tú te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que yo saqué dinero de mi bolsillo y ayudé a otra persona? Entonces, esas cosas, el egoísmo también es un bloqueo, ¿ok? Es un bloqueo. Entonces, podemos observarlo de varias aristas, o sea, yo te doy como opciones para que puedas pensar por dónde viene el tema, ¿ya? Porque no a todo a lo mejor le puede venir por el mismo lado. Entonces, son opciones para canalizar, para observar, ¿ya? E intentar de dónde viene todo esto. Muchas gracias. Gracias también por la pregunta. Jocelyn quiere comentar respecto al tema. A ver, Jocelyn, apórtanos respecto a esto. Sí, maestro, gracias. Adelante. Es con respecto a lo que decía la Erendira. ella, voy a compartirle un poco de mi experiencia a ver si le suena o le sirve, porque yo estaba así hace un tiempo atrás y me hacía las mismas preguntas.
resulta de que hasta hace un tiempo atrás el dinero no me faltaba, pero el dinero estaba justamente, siempre justo. Nunca podía yo decir, ya nos sobró esto, vamos a hacer esto o vamos. Siempre era justa la plata. Entonces, no era escasez, pero siempre ahí, marcando, marcando. Y eso me frustraba y me daba mucha ansiedad. Entonces, y yo daba gracias, porque obviamente te enseñan que tienes que ser agradecido con Dios, eh, con todas las cosas, en lo mucho, en lo poco y en todo. Entonces yo daba gracias. Y, y un día estando en la mesa, me acuerdo que había solamente mermelada para el pan, no había nada más. Y ahí fue donde yo reventé en llanto, pero esta era una situación que yo venía de años viviendo. Ahí yo reventé en llanto y yo dije, Padre, aunque sea esto, y yo vivo con mis hijos, tengo 3 hijos varones, aunque sea solamente esto, yo te doy gracias por este alimento. Y, y lloraba, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo estaba hablando con lo que yo sentía no se alineaban, porque yo lloraba por lo poco que estaba comiendo y sin embargo me estaba exigiendo, autoexigiendo en que tengo que hablar bonito, como digo yo. Y sabes que cuando estoy en esto, cierro mis ojos llorando y le digo gracias a Dios por todo, escucho la voz de Dios que me habla y me dice, sé agradecida. Y yo le respondo y le digo, Padre, te estoy agradeciendo por lo que me estás dando. Y él me lo vuelve a repetir y me dice, sé realmente agradecida. Cuando él me lo dice por segunda vez, ahí yo entendí que lo que yo estaba sintiendo era pena y que lo que yo estaba hablando era un ritual, no era algo que lo sentía. Entonces, la tercera vez que me lo dijo y me dice, a mí me agrada la gratitud, sé agradecida, me lo dijo por tercera vez. Yo me acuerdo que me levanto y empiezo a tocar mi despensa y a pedirle perdón a Hashem porque sentí que lo que estaba haciendo no era sincero. Y empecé a darle gracias por lo poco y nada que quedaba en la despensa y por todo. Entonces, eso fue una experiencia espiritual que viví y, y siempre busqué la respuesta, el por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y hoy día yo encuentro esa respuesta. Y es lo mismo que acabo de opinar con respecto a la parachá, a lo que entregabas tú, Jaco. Resulta que cuando nosotros tenemos que escuchar nuestras emociones, y si nuestra emoción no la vivimos, no la palpamos, no la digerimos, no la canalizamos, entonces se va quedando ahí, guardada como un trauma. Y a la hora de tú hablar o decir, no dices realmente lo que sientes. Entonces, delante del Creador, somos carta leída. Entonces, tenemos que ser sinceros delante del Creador, sincero y decirle lo que realmente sentimos. Y para eso tenemos que tener la capacidad de escucharnos y decir, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué si dije gracias? ¿Por qué me causa dolor? ¿Por qué si estoy agradeciendo yo estoy triste? Y empezar a meterte en ese dolor y empezar a descubrir desde dónde nace esa tristeza. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar tus emociones, empiezas a ser sincero contigo mismo, consciente contigo mismo, y desde ahí se produce una oración sincera, genuina,
Porque si no es así, estás viviendo de apariencias, estás viviendo de caretas. Hay que ser originales con el Creador. Mi mejor oración tuvo que haber dicho, Padre, estoy muy triste porque solamente estoy comiendo esta mermelada y hay dolor, hay tristeza en mi corazón. Y te lo confieso, lo declaro porque soy madre, soy mujer y tú sabes todo lo que estoy viviendo, entonces hay dolor en mí, hay tristeza en mí, pero sé que tú eres mi proveedor, pero sé que tú eres el que provee para mí, para mis hijos, en lo económico. Entonces, voy a vivir esta emoción, la voy a canalizar, pero también me voy a preocupar para que esto yo no lo vuelva a vivir. Es una emoción de la cual me tengo que hacer cargo y responsable. Y para eso, obviamente, tuve que educarme, tuve que aprender a manejar el dinero y tuve que buscar herramientas, ¿me entiendes? Pero todo pasó por no saber escucharme, ¿me entienden? Eso fue una experiencia que yo viví y la aprendí, la pude aprender. Y yo creo que eso bloquea las bendiciones, porque todo parte de adentro, desde el interior. Cuando tú estás conectado con tu alma, te conectas a Dios, te conectas a su divinidad, a sus leyes, a sus preceptos. Entonces, eso, maestro. Si de algo le sirve, Baruch Hashem, estamos aquí para bendecirnos. Amén. Gracias. Bien. Gracias, gracias prima por comentar tu experiencia. Las luces para todos, como bien decía ella, acá nos iluminamos todos, ya todos tenemos una fracción de luz para compartir. Es importante lo que decía Jocelyn, yo lo interpreto como el tema de la esencialidad, de hablar desde adentro. Yo siempre apelo al tema de la conciencia, ¿ya? Yo sé que en el mundo de la mujer es importante las emociones. Yo en este camino apelo siempre a la conciencia. Por ejemplo, cuando yo no veo abundancia, eh, trato de acudir al creador, pero con el objetivo de verlo, ¿ya? Con el objetivo de ver a Dios, ver al creador, y de saber, de investigar o de descubrir por qué Y lo primero, hacer desaparecer el mal. O sea, el mal no existe, el mal lo generamos nosotros en la conciencia. Porque si nosotros sabemos permutar el dolor que sentimos, la negación, y lo permutamos y sabemos de que lo que me está pasando es por un bien, es por una enseñanza, es por un aprendizaje que tengo que integrar en mi vida, ahí realmente ahí cambian todas las cosas. Eh, y lo que decía Jocelyn de escucharse es una completamente realidad, una realidad. Así que hacer desaparecer el mal, yo cuando sé que algo me falta, yo veo a Dios ahí. Si yo sé que me enfermo, yo veo a Dios ahí. Dios está en todo. Dios está en todo. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza. Por eso, como decía Pablo, ¿quién me puede separar? ¿Quién es capaz de separarme de la unidad? ¿Ok? En este mundo dual aprendemos a ver siempre las cosas de un polo a otro. Pero en el mundo de la unidad, es decir, en la conciencia de que Dios está en todo, pues realmente hacemos desaparecer el mal y el dolor. Todo es para bien, todo, todo es bueno. Tenemos que aprender a canalizarlo. Así que quiero leer acá los chats, a ver. Dice Miguel Ángel,
Eh, Maestro, muchas gracias por estas perlas pulidas que nos traen una gran luz para trabajar más nuestra conciencia, y ahora entiendo cómo estas maravillosas pequeñas acciones establecen un equilibrio y nos dan armonía, y es donde Hashem nos sigue bendiciendo al realizarlas. Amén. ¿Qué más? A ver, tenemos acá Ein o Milvadó, no hay nada más para él. Exacto. Bien. Yo, el mes pasado yo tuve un accidente, no, hace 2 meses atrás tuve un accidente. Me corté un tendón en mi dedo. Y puedo echarle la culpa a la empresa, echarle la culpa a donde yo trabajaba, echarle la culpa a todo el mundo. Pero no, cuando tú sabes cómo Dios trata contigo, cómo Dios, la divinidad, te manda señales, te manda, te habla, pues realmente tú sabes accionar de acuerdo a- a cómo Dios te habla. Entonces, conocer y caminar con Dios es saber cómo Dios es contigo. Eh, Jocelyn ha hablado de que Dios le habló. Dios nos habla a todos. El tema es que tú no lo sabes escuchar, no lo sabes ver, tal vez. Pero Dios nos habla a todos. ¿Ya? Y Dios tiene un lenguaje con todos, un idioma con todos, códigos con todos. Y cuando lo aprendemos a ver en ese lenguaje, cómo Dios se adapta a nosotros, probablemente hacemos desaparecer el mal, porque Dios estaba en todo. Bien, no sé si Nelvi y Emilio iban a decir algo. Y ya con estas últimas palabras ya nos desconectamos. Nelvi, Emilio, les dejo la palabra. Por ahí creo que activaron su micrófono. Bueno, buenas noches, maestro. Sí, íbamos a Buenas. decir algo hace rato, pero todo el mundo estaba dando su opinión y bueno. Bueno, súper entusiasmados con la clase, que cuando terminó Emilio, bueno, ya, ¿qué fue? Eso es todo. Y yo sí, bueno, ya se terminó la clase. Bueno, maestro, realmente que nosotros estábamos escuchándole y nosotros decíamos, wow, pero nosotros estamos en el camino. Creo que estamos haciendo las cosas bien, porque salimos, siempre la expectativa a quien vamos a ayudar, vamos a hacer una sede acá, saludamos con cariño, y es súper importante, todo esto es muy, muy, muy importante realmente. Pero no nos imaginamos, o sea, sí a nosotros nos gusta hacerlo, pero no nos imaginamos que habría, o sea, abre puertas, flujo de bendiciones, que es maravilloso realmente. El agradecimiento, todo eso. Bueno, aún aquí dentro de la casa, Emilio hace algo por mí o yo hago algo por él y yo le digo agradecido con Hachini contigo, le digo. Y él lo mismo. O sea, siempre, siempre hacemos eso. Igual en la calle, sí, igualito cuando aprendimos sobre la acá contigo, maestro, que cuando vamos a dar una acá la demos con la mejor sonrisa, una hermosa palabra, eso lo estamos haciendo también. Y de verdad que es muy importante. Fíjate que ahorita en este mundo donde ya la tecnología nos rebasó, que ya antes nosotros visitábamos nuestras amistades y viceversa. Ahora todo es mediante un teléfono, todo es mediante un teléfono. Entonces yo le decía a Emilio, oye, nosotros tenemos que visitar a nuestras amistades también, porque no sabemos cuándo necesiten de repente una palabra, algo estén pasando por un mal momento, no sabemos. Es súper importante hacerlo. Y bueno, Emilio también quería decir unas cosas aquí, ya va. Toma. Shalom, maestro. No, importante, la clase por demás de Bellísima clase, excelente, realmente. hermosa la clase, muy nutritiva con la participación que tomó cada una de las personas que estuvieron allí, porque sus testimonios y su aporte han sido vitales para nosotros también. Ujú. Maestro, estoy agradecido, estamos agradecidos por la clase. Y yo no sé, se le dicen mandamientos o acciones tan pequeñas, pero cuánto pesan y cuánto valen
estas Son pequeñas muy y de pequeñas importantes. acciones, pero son demasiado de grandes. Yo diría que yo hago esto, pero no sabía, no tenía el conocimiento de lo que conlleva una acción, una gratitud, claro, una gratitud, una sonrisa, un saludo. Todo esto es grande, grande. Entonces yo decía, Nelly, pero estos no son mandamientos pequeños, estas son obras grandes porque son de gran repercusión en nuestra vida, tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual. Y de verdad que gracias, maestro, por la enseñanza. Estamos en sintonía y Agradecidísimo, agradecido maestro, de verdad, contigo hermosa. y con todos allá, agradecido con todos sus aportes, amados, con lo que hemos aprendido esta noche de ustedes. Bendito sea Amén. Hashem por siempre. Baruch Hashem, gracias, maestro. Amén. Gracias a ustedes también por su alegría y por regalarnos también esa sonrisa en esa foto. Gracias por sus comentarios, gracias por su apreciación, eh, por sus bendiciones, por la buena vibra. Así que bueno, gracias a todos por hacer de esta conexión algo elevado, algo cálido, esta conexión de almas que tuvimos. Gracias por su luz, gracias por sus aportes, gracias por sus preguntas. ¿Ok? El próximo martes nuevamente continuamos con Kabbalah y Psicología, ¿ok? De la porción semanal para seguir iluminando en este grupo que estamos llevando a cabo, Torah y Kabbalah Práctica, que era de mi hermano, bendita sea su memoria. Así que me despido de ustedes, que tengan bonita noche, nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, maestro. Shalom, shalom. Shalom, Saludos, abrazo maestro. para todos. Gracias, Abrazo para todos. gracias. Gracias también, Gracias, gracias. gracias, maestro. Hello. Gracias.